Muy buenas noches, queridos hermanos, espero que estén bien. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo, capítulo 14. El día de hoy vamos a ver la historia de Jesús cuando tuvo que despachar a sus discípulos. Sus discípulos estaban en medio del mar y estaban completamente solos. Estaban completamente solos en medio de la tormenta, y ahí es cuando Jesús baja después de orar y empieza a andar sobre el agua. Vamos a ver cosas preciosas acerca de este pasaje, así que les invito a que continuemos a poder meditar, sobre todo meditar, y que esta palabra no simplemente sea un conocimiento intelectual, sino sobre todo que sea un conocimiento que nos ayude a que cada uno de nosotros, queridos hermanos, de nuestra congregación, pueda hacer algo que impacte nuestras vidas y que lo podamos poner en práctica, que sea un refrigerio, alimento para nuestras almas. Así que vamos a ir inmediatamente al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 27. Dice el texto: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hay algo muy interesante aquí. Yo no me había percatado, pero algunos comentaristas dicen que la razón por la cual Jesús mandó a sus discípulos a que ya se fueran, porque no se olviden que estaban ya estaban terminando ese milagro de poder alimentar a más de 5,000 personas. O sea, Jesús estaba completamente enseñándoles a sus discípulos una lección que jamás ellos se iban a olvidar: el tener compasión de las personas, el no resolver los problemas simplemente despachando a la gente, porque a veces nosotros queremos resolver problemas deshaciéndonos de las personas. Pero Jesús les enseñó una lección grande en ese momento. La cuestión es que estaban tratando, ya terminando de comer seguramente la gente. Había más de 5,000 personas. Imagínense la cantidad de personas, 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, ya estaba casi anocheciendo. Jesús les dice a sus discípulos: suban a la barca. En la versión, o en otras versiones, hablan acerca de que no solamente les rogó, como que les ordenó a sus discípulos, les ordenó: suban a la barca, vayan a la otra ribera, a la otra orilla. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús les dijo que se subieran a la barca y se fueran al otro lugar mientras él despedía a la gente? En el mismo relato, pero en el Evangelio de Juan, nos dice que la gente que había experimentado y había visto el milagro de la alimentación de las 5,000 personas, quería hacerle rey a Jesús. Querían tomarlo, llevarlo a Jerusalén y hacerlo rey. Estaban como que empezando. Jesús sabía que si esto continuaba así y él no iba a hacer nada, la gente iba a empezar a emocionarse, iba a querer subir seguramente a Jesús en el hombro, llevarlos hasta Jerusalén, y en Jerusalén darle el título de rey, pero en términos políticos, como el rey David, más o menos. Jesús sabía eso. Jesús sabía eso, y por eso les dijo a sus discípulos: súbanse a la barca. ¿Por qué? Porque es muy probable que los discípulos también hubieran seguido la corriente de la gente y hubieran ayudado a la gente a hacer de Jesús el rey de los judíos en esa época. Obviamente que la razón por la cual Jesús vino aquí a este mundo no fue para ser rey políticamente hablando. Él vino no para liberarlos del yugo de la esclavitud o del yugo de los romanos. Él vino a poder librarnos a todos, no solamente a los judíos, sino a todos, del yugo del pecado, del yugo de la culpa del pecado, de la condenación del pecado, de la culpa del pecado, de las consecuencias del pecado. No solamente temporales, sino eternas. El pecado, la paga del pecado, como dice Romanos, es la muerte. Así que Jesús vino a hacer algo que ningún hombre podía hacer, ni Alejandro Magno, ni Julio César, ninguno de los emperadores, por muy poderosos, muy sabios que sean, jamás ellos iban a poder librar al ser humano del pecado que nos asedia a cada uno de nosotros. De manera que Jesús conocía a sus discípulos, sobre todo me imagino a Pedro, cómo él iba a reaccionar, y claro que sí. ¿Quién no quiere ver a su maestro
que sea alguien importante, sobre todo un rey, ¿verdad? Así que Jesús tal vez sabía eso y por eso les dijo, como una forma de cuidar a sus discípulos, suban a la barca y vayan a la otra ribera. Yo voy a ir después, ustedes adelántense. Así que Jesús los hizo subir a la barca. Dice el texto que entre tanto despedía a la multitud, a la gente, porque ya era obviamente tarde y ya estaba anocheciendo. Y miren lo que dice el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. No tenemos que extrañarnos que Jesús siempre buscaba un momento a solas para poder hablar con su Padre Celestial. Y generalmente subía a un monte. Es curioso porque la oración es así, es como subir a un monte. Subir a un monte no es fácil, necesitas esforzarte, necesitas dejar algunas cosas, necesitas dejar la comodidad y necesitas apartar un tiempo y esforzarte en la oración. Porque nuestra carne es imposible, nuestra propia naturaleza, jamás va a inclinarnos automáticamente a orar. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios y empezar a que cada uno de nosotros apartemos un tiempo y podamos orar. Jesús siempre subía a un monte o estaba a solas en el jardín, por ejemplo, de Getsemaní, y empezaba a orar ahí. De manera que estaba solo, orando. La pregunta era, ¿ustedes se imaginan qué estaba orando? ¿O por quiénes estaba orando Jesús? Algunos comentaristas creen, y yo también creo, que Jesús no solamente oraba para poder estar en comunión con su Padre, sino que también oraba, al igual que en el Evangelio de Juan capítulo 17, por sus discípulos. Estaba orando, porque Jesús sabía que sus discípulos no la estaban pasando bien, o por lo menos en ese horario no la iban a pasar bien más tarde en la madrugada. Jesús sabía, y por eso estoy seguro que también oraba por los discípulos, para que su fe no falte en medio de la tormenta que se le va a avecinar a sus discípulos. Jesús oraba. Miren, si Jesús necesitaba tener ese tiempo a solas con el Padre, con nuestro Padre Celestial, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? A veces nosotros nos creemos que podemos resolver todos los problemas sin pedirle consejo al Señor, sin estar en esa comunión con el Señor. Y es imposible. Si nosotros no tenemos esa comunión diaria en oración con nuestro Señor, es imposible que nosotros podamos pensar bien, podamos recapacitar bien, podamos tomar decisiones de agrado a su voluntad. Es casi imposible. Así que, queridos hermanos, creo que aquí hay algo que no debemos de olvidar. El orar es algo que es necesario, no es una opción, es una necesidad. Así como tenemos la necesidad de respirar, porque si no respiramos vamos a morir, así también si no oramos, vamos espiritualmente a apagarnos. Jesús mostró ese ejemplo. Subió al monte y estaba orando, y estaba solo, cosa que tenemos que hacer y tenemos que aprender a poder hacerlo de una manera que tenemos que apartar, de una manera planificada, de una manera organizada. Ahora miren lo que dice después el versículo 23, mejor dicho el versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, es decir, la barca de sus discípulos, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos, solos, en medio del mar, con el viento contrario. ¿Jesús acaso no sabía eso? Claro que sí. Yo estoy seguro que Jesús sabía eso. Y aún así los mandó, porque tenía que enseñarles cosas que jamás iban a olvidar sus discípulos. Pero la cuestión es que estaban en medio del mar. Ellos estaban ahí, completamente azotados, pensando tal vez, ¿por qué Jesús nos mandó solos en medio de esta tormenta? Él sabía, si era Dios, Él sabía que íbamos a pasar por esto. ¿Por qué Jesús permitió que nos subiéramos a la barca y estuviéramos experimentando esta situación difícil? Seguramente alguno de los discípulos pensó eso. Estaban en medio del mar, en medio de la tormenta, y no estaban en un horario cómodo. Miren el horario en el que estaban. Dice el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En esa época,
en la antigüedad, la noche se dividía en 4 vigilias, 4 partes, toda la noche. La primera vigilia consistía entre las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia era desde las 9 hasta las 12 de la medianoche. La tercera vigilia era desde las 12 hasta las 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia era desde las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. De manera que si aquí dice que era ya la cuarta vigilia de la noche, estaban más o menos entre las 3 de la mañana, entre las 3 de la madrugada y las 6 de la madrugada. A las 3 de la madrugada es justo la cúspide de la noche, ¿no? Es ya la madrugada, donde obviamente es completamente, todos a esa hora, generalmente, la mayoría de las personas estamos durmiendo, estamos en la cúspide de nuestro sueño y de nuestro descanso. Pero los discípulos estaban en ese horario donde todos estaban descansando, en una tormenta incomparablemente destructora, amenazadora y obviamente desalentadora. 3 de la mañana. Y no estaban en cualquier lugar. En el Evangelio de Juan nos habla que ellos estaban casi a la mitad entre la otra orilla. Estaban más o menos, la distancia que tenían que recorrer, aparentemente, según algunos comentaristas, era más o menos de 9 kilómetros, entre 9 kilómetros, 8 kilómetros. Y ellos estaban más o menos en la mitad, entre 4, 4.5, 5.5 kilómetros, en medio del mar. Ni siquiera estaban a poco de llegar a la orilla, estaban en medio del mar. Estaban en el peor momento, en la peor circunstancia de tormenta y en la peor hora de la noche. ¿Cuán a veces parecido es a muchas de las aflicciones que nosotros pasamos? De verdad, ¿cuán parecido es? Porque a veces nosotros nos podemos encontrar y Dios permite. Por eso es lo increíble. Dios permite, sabe que vamos a pasar esa situación difícil, en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de la aflicción. Y también Él sabe lo difícil que va a ser para nosotros. Pero Él lo permite por alguna razón que al momento nosotros al principio no entendemos. Pero después de pasar la tormenta, podemos recién decir, por esto era. Porque si no hubiera pasado esa tormenta, no hubiera aprendido lo que ahora sé, o no hubiera llegado a conocer lo que ahora yo conozco. Jesús permitió, sabía que iban a pasar sus discípulos esa situación difícil. Pero no se olvide, Él estaba orando. Y en medio, mientras los discípulos estaban totalmente siendo golpeados por las olas, Jesús estaba orando. Jesús estaba orando por ellos y siempre lo va a hacer y siempre lo hace, queridos hermanos. Eso nunca nos olvidemos, que en medio de la tormenta, en medio de nuestro dolor, hay alguien que está intercediendo. En el libro de Hebreos habla de que Jesús está intercediendo, aún estando en el cielo. Aún estando allá en el cielo, es nuestro intercesor. No solamente es nuestro buen pastor, es también nuestro abogado, nuestro intercesor, el amor de nuestras almas, el que ama nuestras almas. Y luego hay algo interesante, importante, impactante, mejor dicho, que es que Jesús vino a ellos, pero andando sobre el mar. Andando sobre el mar. No sabemos cuánto le habrá tomado de tiempo llegar desde el monte hasta donde estaban ellos. Pero la cuestión es que llegó en la peor hora, cuando ellos seguramente ya estaban sucumbiendo, vino Jesús y les habló, se apareció a ellos, pero de una manera interesante. Versículo 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, porque los discípulos le vieron, imagínense, de noche, tormentas, un poco me imagino la luna, la luz de la luna, hizo que pudieran ver a lo lejos, en medio de la tormenta, 3 de la mañana, lleno de frío, me imagino, y estaban ahí viendo una figura de un hombre. Clara, una figura clara, parecida a un fantasma, y eso es lo que pudieron ver. El versículo 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo alguna vez, creo que las primeras veces que leí esta porción de la palabra, dije, ¿cómo van a tener miedo esos apóstoles o estos discípulos? Pero una cosa es decir, qué cobardes, pero otra cosa es estar ahí.
3 de la mañana, en medio de la tormenta, en medio de la desolación, pensando que ya tu vida ha acabado, completamente acabado. Y después viendo a una figura de un hombre, obviamente que vas a estar con miedo, obviamente que te va a llevar a una desesperación en la cual vas a gritar de pánico, tal vez más que estos que eran marineros, eran pescadores, así que sabían más o menos, y aún así sabiendo y eran marineros, aún con todo tuvieron miedo. ¿Cuánto más nosotros? El punto es que estos hombres vieron andar a Jesús y pensaron que era un fantasma, se llenaron de miedo. Pero enseguida dice el versículo 27, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, tengan valor, yo soy, no temáis, no temáis. Eso es algo muy precioso. Siempre ustedes van a ver, no sé cuántas veces, de verdad, pero creo que la frase más repetida a todo lo largo, en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la frase que más se repite, escuché alguna vez, que es esta palabra, no temáis, no tengáis miedo en esta versión. No tengan miedo, no tengan miedo. Es la frase que más se repite desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y Jesús le dice lo mismo. No tengan miedo, tengan valor. Soy yo que parece que en medio de la tormenta parece ser un fantasma, parece ser un monstruo, porque las tormentas a veces a lo bueno como que nuestros ojos empiezan a distorsionar aquello que es bueno por causa de la tormenta. Y no podemos distinguir, ¿verdad? Aquello que son una bendición que a veces está disfrazada. Las bendiciones generalmente que Dios nos manda a veces son disfrazadas, están como que vestidas de tormentas, de aflicciones, como en este caso. Pero Jesús les dice, no tengan miedo porque estoy yo aquí. No solamente he estado orando por ustedes, sino que también he venido para ayudarles. Qué precioso de nuestro Señor, que no solamente está orando y no solamente ora allá arriba, sino que también mueve, porque Él es Dios, Él es soberano absolutamente de todo, de manera que mueve las piezas de acuerdo al propósito, de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros aprendamos, de acuerdo a lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros. Él va a mover las piezas y en el momento, tal vez en la peor hora y en el peor de los momentos, Él venga y también nos diga, no tengas miedo, soy yo. Y después ustedes pueden leer, no lo vamos a ver ahora, pero sí el día de mañana, queridos hermanos, acerca de lo que Pedro le respondió. Y ahí es cuando Pedro dice, Señor, si eres tú, permite que yo también ande sobre el mar. Y vamos a ver el día de mañana porque es precioso este episodio. Pero quiero, antes de terminar, compartir con ustedes 4 cosas que me parece que son importantes y que tal vez podemos aprender y podemos ponerlo en práctica. 4 cosas creo yo que podemos aprender de estos versículos. En primer lugar, Cristo nos conoce y sabe cuándo es hora que dejemos la gente y subamos a la barca. Eso es verdad. El Señor sabe cuándo nosotros tenemos que descansar, cuándo nosotros tenemos que salir de un lugar. Es como cuando a veces nosotros nos exaltamos, ¿no? Como nuestros papás, me imagino que nos conoce tan bien que no permiten que podamos pasar una situación porque sabe que si seguimos en esa situación vamos a terminar explotando. Así que nuestros padres nos dicen, ven hijo, porque si estás aquí vas a terminar mal. De la misma manera el Señor sabe qué momentos, qué situaciones es la que puede que nosotros explotemos, ya sea de rabia, no sé, de locura, que hagamos cualquier locura, y Él nos rescata, Él nos protege. Así que Él sabe cuándo es tiempo de apartarnos y por eso no tenemos que enojarnos, sino que la razón a veces de que Dios nos aparte de algunos lugares, de algunas personas, es para protegernos, porque el Señor sabe que si nosotros permaneciésemos en ese lugar o en medio de ese ambiente, tal vez terminaríamos mal. Así que demos gracias a Dios porque muchas veces nos ha apartado de situaciones, de personas, de amigos, de ambientes, donde el Señor nos ha sacado y nosotros al principio renegábamos, pero al final de cuentas ahora podemos decir,
Tal vez, Señor, gracias por sacarme del lugar o de ese momento o de esas circunstancias, porque si yo permanecía ahí, tal vez iba a pecar. Pero el Señor sabe hasta cuándo y en qué momento es el punto donde tenemos que salir. Y a veces nos saca a la fuerza, como a Lot en medio de Sodoma y Gomorra. Vinieron los ángeles y le tuvieron que sacar casi a la fuerza a Lot y a su familia. En segundo lugar, subir al monte requiere esfuerzo, pero si quieres paz y un panorama mejor, tienes que subir al monte. Si quieres ver mejor cómo está la situación, ¿no? ¿Qué camino es donde debes de tomar? ¿Dónde hay peligros? ¿Dónde hay un río? Para ver mejor qué tienes que hacer, pues subir hacia una escalera, subir a un monte, subir al cerro para ver el panorama mejor y también para poder disfrutar un poco de la paz, de la brisa del viento que da y que ofrece el estar allá arriba. Bueno, pero es un esfuerzo que hay que hacer, hay que subir. De la misma manera es la oración. Si queremos nosotros ver la vida espiritual de una manera más clara, necesitamos orar. Necesitamos tener esa relación personal diaria con nuestro Señor mediante la oración. Y no solamente vamos a tener una visión más clara, sino también una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, hermano mío, ore, esfuércese en orar para ver mejor el panorama, la situación, esta situación de la pandemia incluso, para ver mejor cómo es que la debemos de ver nosotros, cómo es que tenemos que ver esta situación. Si la vemos desde abajo, vamos a asustarnos como todo el mundo está entrando en pánico. Pero parece que, y es importante que nosotros sepamos que tenemos la opción de subir un poco más arriba mediante la oración para que podamos ver la verdadera situación de la difícil pandemia que estamos pasando en el mundo. Por ejemplo, entre otros problemas que seguramente vamos a pasar. Número 3. Muchas veces el Señor permitirá que estemos en el peor lugar y en las peores condiciones, pero no olvidemos que Él estará allí, sino actuando, pero sí orando por nosotros. Hermanos, Dios permite, Él no se le escapa, que pasemos la peor situación. Él permite que estemos en el peor momento y en las peores circunstancias. Pero Él no está como que desatendido e impotente sin hacer nada. Él está como que atento. Yo me imagino que tal vez está atento. Él sabe cuando llega el límite donde podemos aguantar. Entonces Él está ahí esperando. Y Él permite que nosotros podamos sufrir, pasar circunstancias difíciles. Y a veces nosotros queremos retirarnos ya, pero Él dice, no, un momento más, puedes aguantar, pero nosotros a veces, no, Señor, no, sácame. Y el Señor dice, no, puedes aguantar un poco más, vamos. Y cuando Él sabe, porque Él nos conoce mejor que nosotros, cuando Él dice, ok, ya es suficiente, nos saca de ese lugar y nos pone y nos consuela y nos anima, pero el hecho de haber llegado a ese punto hace que nosotros estemos más fuertes, más fortalecidos, más maduros en muchos de los aspectos. Así que Él permite muchas veces todas esas circunstancias que nosotros pasamos y vamos a pasar. Y mientras Él está esperando hasta Él ver el momento adecuado para actuar, hasta mientras Él está orando por nosotros para que nuestra fe no falte. Intercede desde allá arriba por nosotros y eso es precioso. En último lugar, a veces las tormentas y las nubes negras del dolor y la angustia distorsionan nuestra visión de Cristo y vemos un rostro enojado cuando en realidad es un rostro sonriente. A veces las tormentas, la angustia, el dolor hacen que veamos a Dios como que enojado, como que si estuviera como un ceño fruncido, ¿no? Como que si nos estuviera con rabia mirándonos. Y a veces decimos, ¿por qué Dios está enojado conmigo? ¿Qué le he hecho yo? ¿Por qué me trata así? Porque a veces el dolor, la aflicción, la situación es como esas nubes que distorsionan la verdadera visión de Dios. Porque en realidad Dios no está enojado con nosotros, Dios no está derramando su ira en nosotros, porque ya lo derramó sobre Cristo en la cruz. Entonces,
¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente entonces tenemos que ver? ¿Qué es lo que está pasando? Si nosotros pudiéramos ver un poquito más allá y pudiéramos disipar esas nubes negras de dolor, de angustia, vamos a poder ver un rostro sonriente. Que en realidad Dios está sonriéndonos a pesar de las circunstancias, cuidándonos y con un rostro sonriente. No porque estamos sufriendo, sino porque Él, como un Padre sabio y amoroso, sabe que después de esa situación vamos a salir más airosos, más maduros y más como Cristo. Yo quiero terminar con un poema que conocí hace mucho tiempo atrás. Y es acerca de un hombre, de un poeta cristiano del siglo XVIII que se llama William Cowper. Es un poema precioso, que a mí de verdad siempre, cada vez que lo leo, y necesito a veces leer este poema para poder atravesar todos esos momentos complicados y difíciles que uno va pasando en la vida. Y miren, le quiero terminar leyendo este poema de uno de los poetas que de verdad fue de bendición y es de bendición aún en esta época. William Cowper dice así su poema. Santos temerosos, cobrad nuevo valor. Las nubes que tanto teméis están hinchadas de misericordia y se abrirán con bendición sobre vuestras cabezas. No juzguéis al Señor con nuestros débiles sentidos, sino confiad en su gracia. Detrás de providencia de ceño fruncido, Él esconde un rostro sonriente. Su propósito madurarán con rapidez, abriéndose hora tras hora. El capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. Precioso. A veces el hecho de crecer puede que tenga un sabor amargo, ¿no? El capullo a veces tiene un sabor amargo, pero si lo dejamos ahí, dejamos que madure, al final la flor no solamente es bella, sino dulce. Y así es el proceso de maduración y de crecimiento de cada uno de nosotros. Querida congregación Kairos, mucho ánimo. No se olviden que en medio de estos problemas, que la aflicción, el dolor, parecen que son nubes negras hinchadas de rabia, pero no. Estas aflicciones, estas tribulaciones, estas pandemias, al final, para los hijos de Dios, al final van a ser de bendición. Que cuando termine y se disipe todo, vamos a ver lo bueno que ha sido Dios y cómo Dios ha utilizado estas situaciones difíciles para bendecirnos. Ahorita tal vez no lo podamos ver, pero confiemos que detrás de la providencia de un rostro de ceño fruncido, que parece, porque la aflicción nos hace ver como que si Dios estuviera enojado, al final Dios esconde un rostro sonriente. Que Dios nos dé esa fe y esa fortaleza para poder ver a Cristo de esa manera. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Mucho ánimo y mucha fuerza. Bendiciones.